Asiento y conversación gratis. Es la entrevista en Corresponsales. Cuando faltan 26 minutos para las 7, vamos a hablar de las indicaciones que el gobierno presentó a la ley de sala cuna universal. Vamos a hablar con la presidenta ejecutiva de Chile Mujeres, Francisca Yunemann. ¿Cómo está, Francisca? Muy bien, Marcelo, Ignacio, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Francisca. Bueno, muchas preguntas, muchas dudas respecto de lo que está ocurriendo con el ítem sala cuna universal. Y uno de los puntos que sabemos entrampó la discusión el año pasado fue la fórmula de financiamiento que no convenció a la oposición en aquel entonces, que hoy son gobierno, ¿no? ¿Qué te parece la fórmula presentada por el Ejecutivo? Bueno, en principio la fórmula presentada por el Ejecutivo es la misma fórmula de financiamiento que se viene trabajando desde el gobierno del presidente Sebastián Piñera, que se mantuvo durante el gobierno del presidente Gabriel Boric, que es que se establece una cotización a cargo de los empleadores que va a un fondo de sala cuna. Ese es el principio general y que se ha logrado mantener, y que también se crea una comisión técnica, que eso fue algo que se logró introducir en el gobierno del presidente Gabriel Boric a propuesta de la Fundación Chile Mujeres, en que propusimos que no se estableciera un monto específico en la ley que no alcanzaba por uno efectivo que sí alcanza establecido por esta comisión técnica. Lo que varía ahora es cuánto se compensa dejando de pagar al seguro de cesantía para pasar a pagarlo a este nuevo fondo que genera empleo para las mujeres, que es el fondo de sala cuna. Ya, y en la práctica, ¿qué significa esa compensación que tiene que ver con el seguro de cesantía para el trabajador, digo? No, para el trabajador no significa nada. El trabajador no va a dejar de recibir lo que recibe en caso de que quede en la cesantía. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el fondo es sustentable. Esto es lo que estimó este gobierno, no es lo que establecemos nosotros. Nosotros no hemos medido la sustentabilidad del fondo, pero lo que sí es que lo que estimó el gobierno es que el fondo es sustentable, no afecta en absoluto lo que los trabajadores reciben en caso de quedar en el desempleo. Por lo tanto, se paga más de aquello que se necesita por parte de los empleadores a través de la cotización que va a este fondo de seguro de cesantía, y es conveniente entonces que se pague al seguro de sala cuna y de esta forma generar empleo para las mujeres. Fue una apuesta arriesgada porque la compensación es total. Durante el gobierno del presidente Gabriel Boric se acordó que se compensaba un 0,1 del seguro de cesantía y no el 0,35, por lo tanto el gobierno tiene que tener una seguridad muy grande del margen que da este seguro. Ya. Sí, Claro, pues eso no se puede quedar corto. Y para el empleador, entonces, tampoco hay que no tiene que poner lucas sobre la mesa. Claro, esto fue algo que nace también de las demandas de las pymes, y sobre todo de la micro y pequeña empresa, que actualmente se libraban de tener que pagar sala cuna. En el caso de las micros, por definición, porque tienen un máximo de 9 personas, pero parte importante de las pequeñas empresas se libraban, ¿cierto?, del deber de sala cuna, contratando hasta la mujer número 19 y no más que eso. Y en ese sentido fue una petición que hicieron de que no se les siguiera encareciendo con nuevas cotizaciones la contratación, la cual es verdad que ha habido destrucción de empleo formal en las micro y pequeñas empresas en Chile. Y en ese sentido el gobierno cedió a las demandas que hicieron gremios de pymes. Bueno, el presidente lo plantea como un justo equilibrio. Dice, por un lado, hay que abrir los espacios para que las mujeres puedan trabajar con tranquilidad, que sus hijos estén bien cuidados, pero por otro, este derecho no puede transformarse en un desincentivo para empleadores, sobre todo para las pymes, para contratar. Es en ese equilibrio en el que se presentan estas indicaciones. Exactamente, en ese equilibrio es un gobierno que está muy en contra, ¿cierto?, de todo cómo se ha ido encareciendo la contratación en el país, y por eso opta por esta fórmula en que se pasa a pagar al fondo de sala cuna, pero esa misma proporción se deja pagar al fondo del seguro de cesantía, al tener los respectivos informes que estarían dando la certeza de que esto se puede hacer y que las personas trabajadoras
no van a ver afectada en absoluto lo que reciben en caso Perfecto. de De estar perder en su el trabajo. desempleo. Y para, Claro, y para y, entender bien, bueno, y las empresas que tienen menos de 20, ¿hay algún cambio para esas personas, esas mujeres que trabajan en esa empresa? no, es un cambio total, porque ahora solamente tiene el derecho a la cuna aquellas madres que trabajan en empresas con 20 o más mujeres contratadas, que es el 10% de las empresas en Chile. El 90% de lo que hace es limitar la contratación a la mujer número 19. Entonces, en la medida que esta fórmula directa, vinculada exclusivamente a la contratación de mujeres a un costo muy elevado que se paga por sala cuna, de un promedio de 350.000 pesos por madre que tiene un niño o niña menor de 2 años. Durante todo ese periodo, desde que se termina el postnatal hasta que cumple 2 años, se cambia por una cotización por toda la persona trabajadora, es una cotización bajita. Estamos hablando en torno a 3.000 pesos por persona contratada, si es que son estos 0,35 Ya. que establece las indicaciones actuales, pero que ni siquiera se van a tener que pagar esas cotizaciones de 3.000 pesos según las indicaciones del gobierno, sino que en el fondo tú vas a pasar de cotizar de un fondo a cotizar a otro fondo. Ya, pero mi pregunta va, estoy poniéndome en el lugar de alguien que trabaja en un lugar que son menos de 20 personas. Si esa empresa no tiene que poner una sala cuna interna, ¿no? ¿Cómo va a funcionar esto? Va a cumplir con la cotización. Es decir, cumple con el derecho de las personas, va a pasar a ser un derecho de las madres y de los padres a tener un derecho laboral de sala cuna si tienen niñas o niños menores de 2 años. Ya, o sea, busco una ¿Y sala cuna. ¿Cómo tú vas a proveer? Claro, ¿cómo vas a proveer de este derecho que tienen los padres y madres? A través de esta cotización. Ya. Pero en la Y práctica, esta ¿cómo se cotización ejecuta? En la esta práctica, cotización se va. los ¿Ah? papás buscan una sala cuna cerca de su casa y van donde su empleador y le dicen, ya, tengo que pagar todos los meses no sé cuánto. ¿Cómo funciona? Claro, tú vas a elegir la sala cuna, tú Ya. como persona vas a elegir la sala cuna que te convenga a ti, y el fondo de sala cuna, o sea, esto se registra, va a haber un sistema de registro, tú te registras en esa sala cuna, y el fondo de sala cuna le transfiere la sala cuna perfecto, que tú ya. elijas, que es la que te sirve para poder salir Perfecto. a trabajar. Muy bien. Ya, así funciona en la práctica. Estamos conversando con Francisca Yuneman, presidenta ejecutiva de Chile Mujeres, respecto de las indicaciones que ingresó el gobierno al proyecto de Sala Cuna Universal. ¿Qué te pareció el tema de la gradualidad? Porque se considera que esta implementación de la cual estamos hablando sea justamente gradual en un plazo de 4 años. ¿Cómo va a ir funcionando año a año? ¿Cómo se va a ir robusteciendo el sistema? Bueno, primero, o sea, de partida, nosotros estamos totalmente de acuerdo con el principio de la gradualidad. Es de sensatez hacerlo eso, porque tenemos que pensar que es una reforma que hay que ir viendo cómo va operando la oferta y la demanda de salas cunas. Acá van a haber salas cunas privadas, van a haber salas cunas públicas, Claro. que tú también vas a poder elegir. Por lo tanto, quienes entran al 4.º año son los padres, y las mujeres que tienen la barrera actual a la contratación por el artículo 203 vigente, que son las mujeres que trabajan de manera dependiente, ingresan al 1.er año, luego se suman, ¿cierto?, las mujeres independientes y de casa particular, y así hasta que se llega a los padres. A todos los padres. Hay un minuto que lo va a tener todas las madres y todos los padres que tienen niños menores de 2 años. Ahora, no significa obviamente que va a haber una sola transferencia por niño. Por supuesto que no va a haber 2 transferencias por niño. Perfecto. Francisca, una cosa que del fondo de esta, no es el fondo, pero es parte importante de esta medida de la sala cuna, tiene que ver con la gente que actualmente está empleada, pero también con la idea de generar más puestos de trabajo para mujeres que ahora no podían porque estaban con guagua y ahora van a poder tenerlo en la sala cuna y van a poder trabajar. ¿Tú sientes de que efectivamente va a solucionar el problema de la cesantía en mujeres? ¿Esto que va a ocurrir o es un plan que puede que sí, puede que no? No hay ninguna ley que por sí misma solucione el problema del desempleo de las mujeres. O sea, eso sería darle un valor totalmente desproporcionado a una sola ley. Acá hay un montón de factores en juego, pero sí
por medio de esta reforma lo que se hace es terminar con la principal barrera a la contratación de mujeres, que es que desde la mujer número 20 tú tienes que pagarse la cuna. Aunque esa mujer número 20 no sea madre, pero tú, por ejemplo, puedes tener a lo mejor 10 mujeres contratadas con niños menores de 2 años, y si tú no tienes a la mujer número 20, tú no vas a pagarse la cuna actualmente. Ya. Y si contratas a la 20 que no es madre, vas a tener que pagarles a la cuna a las madres que ya tienes contratadas. Por lo tanto, esto afecta a todas las mujeres. Entonces, volviendo a la idea principal, si bien no hay ninguna ley que por sí sola vaya a solucionar el tema del desempleo, esta ley sí termina con la principal barrera a la contratación de mujeres, porque tú no solamente no contratas a la mujer número 20, sino que no contratas a la mujer número 20, 21, 22 Claro. y así para arriba. Ya, perfecto. Bueno, hay un tema más estructural detrás de todo esto y es la crisis que está viviendo Chile, no ajena a lo que está ocurriendo Claro. en muchos países del mundo, que no tenemos la tasa de reemplazo, somos un país que envejece, un país donde cada vez nacen menos niños y me imagino que, como bien nos dice Francisca, no hay una sola normativa que pueda transformar esa situación, pero sí es un granito que aporta a una situación que sabemos es crítica, es una silenciosa crisis que enfrenta Chile. No, y además que esto es una distorsión legal que es muy potente para afectar la oferta y la demanda del mercado laboral. O sea, acá no hay ninguna persona que sea entendida en empleo que no te diga que lo primero que tú tienes que reformar es justamente la ley de sala cuna vigente. Y yo les quiero dar un dato que acabamos de sacar en el Zoom de género que publicamos hoy día, salió ya en la prensa, que es el informe mensual que hacemos junto con el Observatorio Económico y la Cámara de Comercio de Santiago, y demostramos que la cesantía en el último año ha aumentado el doble en aquellas madres con niños menores de 2 años que en aquellas mujeres que no tienen niños menores de 2 años. O sea, un dato de la causa, como se dice. O sea, así de brutal es el impacto que tienen estas leyes que encarecen la contratación de mujeres en cómo promueven el desempleo de las madres. Perfecto. Bueno, me imagino que vas a estar muy atenta al proceso de aprobación de esto. ¿Cómo son los pasos que vienen ahora a continuación? Mira, el miércoles el ministro del Trabajo, Tomás Rau, va a la Comisión de Educación del Senado. Este es un proyecto que, a pesar que viene desde el gobierno del presidente Piñera, no ha logrado pasar ni siquiera segundo trámite, sigue en primer trámite, se aprobó por la Comisión de Trabajo, ahora está en la Comisión de Educación. Y ahí lo que esperamos es que el ministro Tomás Rau pida y ponga más bien, porque el Ejecutivo tiene esa facultad de poner discusión inmediata a este proyecto de ley, porque los niveles de desempleo en que estamos y con esta cifra que les acabo de dar, de cómo es el doble el aumento de las mujeres con niños menores de 2 años respecto a aquellas que no tienen niños menores de 2 años, es que esperamos que se ponga discusión inmediata y lo iremos sacar con la mayor celeridad posible. Se cortó. Pero justo está en la frase final, por suerte. Sacarlo con la mayor celeridad posible, pero la idea se entendió. Le terminamos. Y vamos a despedir entonces a la distancia a Francisca Yuneman, muy clara, muy precisa. Vamos a estar atentos, por supuesto, a esta noticia. Mientras